de asunto. Hemos estado muy pendientes de cada uno de los pasos que se ha dado en unos casos que, la verdad, nuestro programa fue, si no el primero, de los primeros en los que se tuvo conocimiento de estas historias de los bebés presuntamente robados al nacer. Ya lo saben que a raíz de esa primera aparición en los medios, luego han salido un rosario, un sinfín de casos, personas que denunciaban, que creían que su hijo, su madre, su padre, su hermano podrían ser un bebé robado al nacer. Han comenzado un montón de investigaciones, un montón de pesquisas en estos casos y ahora hay un capítulo muy importante que se abre en esta historia en la provincia de Cádiz. Isa. Así es que en el cementerio de San José se han iniciado esta misma semana los trabajos previos para iniciar las primeras exhumaciones. Y es que tan solo en este Camposanto hay contabilizado 46 casos de bebés que pudieron ser robados al nacer entre los años 50 y los años 90. Ahora, con este nuevo capítulo que se abre, la familia espera conocer y descubrir qué pasó finalmente con esos bebés que fueron presuntamente robados al nacer. Estaremos muy pendientes del momento en el que se produzca de forma oficial. Intentaremos además que puedan ver ese momento de la exhumación hasta que llegue ese momento, porque ahora son trabajos previos. Tenemos con nosotros esta tarde en plató a una familia sevillana que piensa o cree, tanto Isabel, que tiene 74 años, como su hija Gracia, que a su hija se la robaron al nacer, y usted tiene algo que muy pocas personas cuentan con esa suerte, Isabel, y es que ella cree que la hija que le robaron era gemela, en este caso, de Gracia. Por lo tanto, observándola a ella, viendo a Gracia, podríamos ver prácticamente a quién estamos buscando. Y por eso mismo, Gracia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo entiendo que si a quien buscas a una hermana gemela, le han sucedido algunas cosas que cuanto menos son curiosas y que apoyan lo que usted cree, que tiene una hermana viva. ¿Qué cosas han sido? Pues ha habido 3 casos, ¿no? Uy, estoy un poco nerviosa. Tranquila. Ha habido 3 casos que una compañera de trabajo se confundió conmigo porque iba en el tren y vio a mi hermana gemela, ¿sabes? Y es que hablar de esto me emociona mucho. Bueno, tranquila. Perdona, no quería emocionarme. Y tiene que estar tranquila, que está delicadilla de salud, así sí. que nosotros queremos que esté tranquila. Si ve que no, que lo cuenta Bueno, perfectamente también, Isabel, pero claro, en el caso que es su hermana, que es igual a usted, por eso queríamos que lo contara. Una compañera de trabajo que cree incluso, y un familiar, Gracias, ha tenido que enfadar conmigo, porque es que la he tenido sentada al lado y no me dice nada. Una prima muy cercana. También, mira, que hable mi madre porque es que me emociono, de verdad. Bueno, pues lo contamos, lo cuenta Isabel. Sí, mi sobrina iba en el tren de cercanía. Iba en el tren de cercanía y yo le dije que no iba a ver a mi hermana porque ella venía de Barcelona y venía en el tren y dice, tita, me has dicho que no venía tu hija a traerte, iba conmigo en el tren. Y dice, ¿y qué? Así muy descarada, no me ha hablado siquiera y mira que me ha arrimado a ella. Y digo, no me digas eso, se me pone el pelo de gallina. Digo, no me digas eso. Y yo empecé a llorar y dice, bueno, yo no llores, que yo voy a luego a verte. Y cuando vino a verme me lo dijo. No me acordé de que podía ser su hermana hasta que no me bajé del tren. O sea que en muchas ocasiones personas, tanto compañeros de trabajo como familiares, han dicho, la he tenido al lado porque es idéntica a ella, claro. Isabel, si le parece, nos vamos a ir al inicio de todo, porque aunque usted lo intuía, no se entera oficialmente de que traía 2 niñas, se enteró al final del embarazo. ¿Cómo fue el parto y dónde fue? En el hospital de la Macarena, en las 5 Llagas. Allí fue el parto. Y los médicos le decían a usted que no, que traía solamente uno, pero usted insistió y decía que había algo que usted no estaba... Yo le decía al médico que yo traía 2 y me decía el médico, ¿usted por qué lo sabe? Digo, hombre, porque yo tengo una huelga gitano en el vientre. Yo he tenido ya 2 y se mueve para un lado, se mueve a todos lados a la vez. Y entonces, entonces por eso estaba yo tan segura de que traía 2. Entonces el médico me dijo, pues mira, tiene usted suerte, viene otra. Y entonces pues sigo para adelante, yo la escuché a las 2 de llorar. Y llega el momento en el que empiezan esas contracciones, en el que Isabel se pone de parto, llega al hospital de las 5 Llagas de Sevilla y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Isabel, ¿cómo fue el parto? ¿Cómo estuvieron las niñas? ¿Qué decían los médicos de cómo venían ellas? El parto fue muy malo, porque la primera traía una vueltecita o 2 en el cuello y esa era la mayor, la que tenía 3 kilos, y la otra era más chiquitita, tenía 1,6 kg, que era esta. Entonces, pues desde primera hora me decían, una viene malita y se le muere, porque tiene muy poquito peso y se le muere. Pero la otra, no se preocupe usted, que aunque traía 2 vueltecitas, ahora se le pone oxígeno y esa llora como una berraca. Usted no se preocupe que va a salir para adelante. Entonces la que se me moría era esta, pero me quitaron la otra. Me dijeron que se había muerto y no se había muerto.
porque yo siempre intuí que mi niña no estaba muerta. Lloraba mucho, los dos, yo la escuché. O sea, que a usted le llama la atención que la que pesaba 3 kilos, la que estaba sonrosada, la que siempre le dijeron que tenía una salud perfecta, casualmente esa es la que de repente muere, y esta que todo parecía indicar que no iba a salir adelante porque solo tenía 1,5 kilos, fue la que dejaron allí y es la que consigue salir adelante, que es su hija, ¿no? Pero llega ese momento duro en el que le dicen que una de sus hijas ha fallecido. ¿Cómo lo vive la familia y qué explicaciones le dan los médicos, Isabel? Los médicos me dan la explicación de que me conformara porque me había quedado una, pero que había que hacerle lactosia a esa, que la dejara en paz de lactosia, porque con eso podían salvar a esta. Pero claro, yo estaba recién dada a luz y con muy difícil, un parto muy difícil, con hemorragia doble, porque tenía 2, era hemorragia doble. Entonces yo estuve muy grave, me pusieron sangre y todo y yo estuve muy grave. Entonces quiere decir que yo ya perdí el contacto, el que lo tenía el contacto era mi marido. Mi marido las veía y cuando le quitaron a la niña de allí, se extrañó de que fuera la grande, no fuera la chiquitita. Y después, además de toda la documentación que a lo largo de todos estos años que han trabajado, no ha sido fácil con todo el tiempo que ha pasado recopilar esa documentación, han visto cosas que no les cuadran. De entrada, por ejemplo, en la causa de la muerte, en por qué murió su bebé o su hija, ¿qué le decían los médicos y qué ha aparecido en esos papeles? Los médicos no me dijeron nada más que eso, que se moría la niña y que a lo mejor se me moría la otra y que tenían que estudiar el cuerpecito para ver si podían salvar a la otra. Claro, porque usted quiso llevarse a la niña, quiso verla, quiso enterrarla y le dijeron que no se la podía llevar. ¿Por qué? No, porque querían hacerle lactosia y que entonces, y ya cuando yo iba un día y otro día, denme a mi niña, que yo quiero tener las 2 juntitas y quiero por lo menos, si se me muere la otra, que la tenga las 2 juntitas. Entonces yo lo que quería es tener a mi niña donde llorarla. Y entonces me dijeron que ya la había enterrado, a los 3 o 4 días debía ir todos los días y hacerme pesar. Mire usted, ya eso ha pasado de tanatorio, ha pasado a enterrarla. Bueno, pues eso se quedó así. Yo he llorado toda mi vida, mi niña ya está. Ahora cuando empieza a salir de los bebés robados, empieza a indagar. Me dicen que esto no es así, que la niña no está en el cementerio, no está enterrada. Porque además, algo curioso, le dijeron, el motivo por el que nos quedamos a este bebé aquí es que como tiene una hermana gemela, vamos a hacerle las pruebas de la autopsia por si es algo genético, poderla salvar. Pero no se preocupen que ya la llamaremos y se lo contamos seguro. Esa llamada nunca existió, Nunca. Isabel, nadie le llamó. Soy yo la que metió Barça y eso ya está enterrado y eso ya no se sabe más nada de eso. Entonces cuando yo empecé a buscar a mi niña, empecé por los datos del cementerio, a dónde estaba enterrada y cómo estaba enterrada, y me dijeron que no, que allí no había, en el nombre de mi marido no había nadie enterrado. Y además en el libro de familia dice, ni siquiera en esa documentación mi hija nunca estuvo cuando llegó a nacer. No estuvo nada más que reza como muerta, feto muerto. Reza en los papeles de eso. Desde que iniciaron a investigar, a buscar esa documentación, ya han pasado muchos años. Isabel, gracias. ¿Cómo vive toda la familia un momento así? Y aprovechen las cámaras de televisión para contarnos qué es lo que quieren conseguir. Encontrarla, antes de morirme. Tengo 74 años y llevo muchos años deseando encontrar a mi niña. Yo no quiero represalia con nadie. Lo único que quiero es encontrarla. Bueno, Isabel, nosotros lo que no queremos es que pase mal rato, ni usted ni su hija, porque están además las dos delicadas. Por eso le agradecemos de forma especial que hayan estado con nosotros, que hayan venido hasta Plató. Muchas gracias. No tienen que pedir disculpas. Lo que queremos es que estén tranquilas, por eso ya las vamos a dejar. Nos vamos a ir con nuestra compañera Eva. Ya hemos hecho lo que creíamos que debíamos hacer, que vieran el mayor tiempo posible en pantalla esta mujer preciosa de ojos azules, por si es verdad que alguien cree que ha podido verla por Sevilla, alguien que puede tener exactamente ahora nada menos que 49 años. Ese era únicamente nuestro objetivo de hoy, reconocerle la lucha a tantas familias andaluzas como creen. Ahora con esas exhumaciones en Cádiz quizá podamos avanzar un poquito. Ahora sí, ya nos vamos con nuestra compañera Eva, adelante.